Y encomendamos también este momento a María, que es estrella de la evangelización. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Vamos a tomar asiento. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Bienvenidos también a cada uno de los que se unen virtualmente desde otras ciudades, desde otros países. Dios les bendiga inmensamente. Bien, queridos hermanos, llegamos a nuestro segundo día de este retiro que hemos llamado Heridos pero no vencidos. Y ayer descubríamos con la ayuda del Señor, con la ayuda de la palabra de Dios, cómo en este proceso de sanación es importante que cada uno de nosotros nos reconozcamos delante de Dios necesitados, nos reconozcamos heridos, pero al mismo tiempo no perdamos la fe y no perdamos la esperanza, porque en este proceso interviene Dios, interviene la comunidad como un facilitador de ese proceso de sanación, pero también interviene nuestra voluntad. Hoy vamos a profundizar un poco más para poder adentrarnos en un momento de adoración. Por eso el altar está preparado, por eso el altar está dispuesto. Hoy la enseñanza va a ser más corta para que podamos tener varios minutos delante de la presencia de Dios, que es el que sana y salva. Amén. Y vamos a empezar rápidamente, y recomiendo siempre que tomemos nota, porque esto nos puede servir para nuestro ejercicio de oración diaria, para nuestro encuentro personal con Dios, para nuestra oración personal. Vamos a empezar por entender qué es una herida emocional. Una herida emocional es una desconexión desadaptativa, donde nosotros perdemos el control de nuestros actos, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Y si recordamos, si vemos o vivimos sucesos similares a los que nos causaron la herida y que provocaron esas cicatrices, vamos a perder el control. Miren la expresión que hoy les estoy compartiendo. Es una expresión fuerte: perder el control. Cuando nosotros estamos heridos emocionalmente, cuando hay heridas, hay una desconexión desadaptativa, se dice en el área psicológica. ¿Qué significa eso? Que nosotros no somos capaces, esta cualidad la tenemos todos, pero cuando estamos heridos nos cuesta más. No somos capaces de adaptarnos a las circunstancias que nos propone la vida, bien sea agradables o desagradables. Y alguien puede decir, pero eso no puede pasar, porque cuando las cosas van bien yo me adapto fácilmente. Realmente no es así. Cuando estamos heridos pueden estar, se los decía ayer, pueden estar delante de nosotros acontecimientos gratificantes y sin embargo no los descubrimos. Entonces podríamos decir que cuando estamos heridos es como si tuviéramos una desconexión de la realidad. Miren esto tan fuerte. Parece que no descubrimos la vida desde la realidad de un presente. Y entonces estamos navegando entre la idea de ese pasado que nos lastimó, lo que quedó allí grabado, y también se va convirtiendo en ese temor de no poder mirar hacia adelante con esperanza y con fe. Una forma importante de identificar si hay heridas, una forma muy importante y muy sencilla de poder identificar si nosotros estamos heridos, es cuando nosotros pronunciamos de manera consciente palabras que destruyen en lugar de construir. Ese es un signo, un síntoma, cuando pronunciamos palabras que destruyen en lugar de construir, cuando pronunciamos palabras que lastiman en lugar de consolar, cuando estamos en nuestro corazón llenos de hiel y no de miel. Es importante que tomemos nota de esto. Yo puedo hacer un autodiagnóstico, llamémoslo así, para darme cuenta si estoy herido cuando pronuncio palabras que no construyen, sino que destruyen. Por eso yo creo, y también lo he descubierto en el ejercicio de la oración de liberación, creo que las personas que de manera constante o que acostumbran
en su léxico a decir malas palabras, aquellas que llaman groserías, son personas que están heridas. Miren, hace días conocí una historia bien triste de una persona que no merece lo que le está pasando. Es una persona que lo he conocido hace mucho tiempo, pero por una decisión bastante injusta tuvo que ir a la cárcel. Yo tenía contacto con esta persona, pero llegó un momento en que no supe qué pasó con esta persona. Llegué a pensar incluso que por la época de la pandemia, pues le había ocurrido algo, porque pues desafortunadamente esta época nos permitió esos momentos tan dolorosos de perder personas muy cercanas y de una manera muy rápida. No lograba comunicarme con su familia, sin embargo yo lo tenía presente en mi oración. En días pasados fui a hacer una diligencia y estaba yo ubicando el vehículo en el parqueadero y encontré a esa persona ahí. Lo saludé, iba de afán, y él me dijo: Eduardo, cuando regreses podemos hablar. Claro, de por sí yo lo iba a decir, se me adelantó. Fui a hacer la diligencia que tenía que hacer y regresé. Pagué el parqueadero, creo que consumí 2 horas más de todo el tiempo que hablé con él, 2 horas gratis. Y empieza esta persona a contarme esta historia tan triste. Un hombre o una mujer, piénselo como quieran, para no entrar en análisis, porque de pronto usted conoce a esta persona. Una persona que servía a Dios, pero que en algún momento de su vida estaba parado en el lugar equivocado. Por eso hay que orar mucho, hermanos. Por eso hay que pedirle a Dios mucha misericordia. Estaba en el lugar equivocado, como dice. Y por estar en el lugar equivocado, se vio involucrado en una situación que injustamente lo llevó a la cárcel. Me mostraba cómo en la cárcel le destruyeron la dentadura. Me contaba cosas aberrantes que tuvo que sufrir, dolorosas, me las contaba con mucho dolor, con lágrimas en sus ojos. Y yo le hacía una pregunta que creo que no fue la correcta en el momento, pero sirvió para aprender algo. Yo le dije a esta persona: yo me imagino que tú debiste perder la fe. Porque es que, hermanos, es muy fácil decirle uno a alguien: tenga fe, ¿cierto? Eso es muy fácil. Pero cuando hay una circunstancia que nos supera, creo que como creyentes estamos expuestos a que la fe, ese don que el Señor nos ha regalado, sea golpeado. Y es precisamente las heridas las que golpean fuerte, porque la fe es la que nos da la certeza de lo que se espera. Y cuando estamos heridos son golpes muy fuertes que obviamente atentan contra nuestra fe. Yo creo que a veces nosotros podemos ser un poco exagerados cuando en medio de la dificultad que alguien vive le decimos de una manera a veces fuerte y algo exigente: tenga fe, pero usted debe tener fe. Claro, tal vez lo hacemos con el propósito de animar, pero ¿cómo le iba a decir yo a esta persona que nunca le había hecho nada a nadie, que durante muchos años había servido dentro de la iglesia y un día por estar en el lugar equivocado se vio involucrado en algo que lo llevó injustamente 3 años a la cárcel? Y esa situación acabó con su familia. Su esposo o su esposa empezaron a experimentar a través del estrés que esto generó parálisis facial, un sinnúmero de enfermedades físicas. Sus hijos también se enfermaron. El señalamiento y el bullying al que se expusieron sus hijos, porque esto fue algo que se convirtió incluso en una noticia a nivel nacional. Entonces yo, hablando con esta persona, le hice la pregunta: ¿tú perdiste la fe? Porque me contó cosas que no se pueden contar, que vivió allí adentro. Y con lágrimas me decía: hermano, yo tenía una Biblia, era lo único que tenía. Y después de que me daban esas golpizas y me pasaba todo lo que ocurría, yo llegaba a la celda y el único consuelo que encontraba era leer la Biblia, aún con mi poca fe. Porque él me decía que fue una lucha muy fuerte, donde al principio le decía a Dios: ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué, si hay muchas maneras de comprobar que soy inocente,
no pasa nada. 3 años, hermanos. 3 años donde en este momento salió, pero el proceso continúa. Y me decía, y si no se logra demostrar nada, me voy 10 años a la cárcel. Está en ese proceso. Y entonces me habló de su experiencia de fe, que se convirtió en una experiencia evangelizadora allí adentro. Logró evangelizar a mucha gente, gloria a Dios. Algunos se bautizaron, otros recibieron la confirmación, algunos regresaron al seno de la Iglesia Católica porque hay pastoral carcelaria, la hay. La Iglesia Católica ejerce ese servicio u ofrece ese servicio. Pero él lo hacía, me decía, yo lo hacía, pero yo estaba dividido. Y entonces yo le hago esta pregunta y le digo, debes estar muy resentido. Toqué la llaga. Y entonces él, en el momento en que le dije, debes estar con mucho dolor, con mucho resentimiento, él abrió sus labios para decir lo que tal vez nunca había podido decir, con tanta furia. Era algo muy fuerte, porque nunca lo había visto a esa persona con esa actitud, pero yo la estaba entendiendo. Porque lo que estoy contando no es fácil, Dios nos libre. Eso es algo muy difícil, muy complicado. Yo les pongo un ejemplo que ya lo vivimos todos. Cuando vivimos la experiencia del confinamiento, los primeros días fueron desesperantes, angustiosos, ¿cierto? Porque nos tocaba estar encerrados, pero sabíamos que pronto íbamos a salir. Sin embargo, aquí estoy hablando de una situación que todavía no termina. 3 años duros. Y cuando yo le pregunto, y debes estar herido, debes estar resentido, él empieza a expresar con ira, con furia, que yo solo lo escuché, no lo juzgo, porque yo entendía en ese momento, mientras él hablaba, yo interiormente oraba, y es una recomendación que yo les doy a todos. Cuando tú estés al lado de una persona que habla fuerte, o que tal vez tiene un carácter fuerte, o que tal vez está mostrando a través de lo que ya les he dicho que es un síntoma que demuestra que esa persona está herida, hay que escucharlo, pero hay que escucharlo en actitud de oración. Y en la medida que iba hablando esta persona, se iba calmando poco a poco, con muchas lágrimas, realmente a mí me dolió, porque yo en algún instante compartí con él misión en un lugar. Me parecía absurdo lo que estaba pasando. Realmente este es el momento que yo solo pude decirle, mira, yo me quedo sin palabras, porque yo no sé qué decirte en este momento. Lo único que sé es que a veces cuando las cosas son muy difíciles, si nos apegamos a Dios, seguramente viene algo bueno para nosotros. Pero estoy hablando de una persona que cree pero que está herida, fíjense. Porque eso nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos tener mucha fe, nosotros podemos hacer muchas oraciones, pero podemos seguir heridos. Cuando terminamos de hablar, ya él se calmó, o esa persona se calmó, me dio la mano, me dio un abrazo y me dijo, gracias, porque esto no había podido hacerlo en 3 años. Dios me lo puso acá. Y me acordaba yo de aquello que dice la palabra de Dios, o que es una expresión mejor de la experiencia misionera, y es que hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. Hermanos, nosotros debemos revisarnos en conciencia y entender que la experiencia del encuentro con Dios es una experiencia renovadora, sí, pero también debemos ser honestos de notar en nosotros o descubrir en nosotros si algunas actitudes pueden estar mostrando que aún seguimos heridos. Yo he escuchado a mucha gente decir, yo ya lo perdoné, pero la forma como lo dice no lo demuestra. Me decía una vez alguien, yo ya lo perdoné y le pedí a Dios nunca volverme a encontrar a ese desgraciado. Ah, no, pues quedó bien perdonadito. Bien perdonado sí quedó. Fíjense, podemos a veces autoengañarnos y nos estamos quitando la posibilidad de tener esa experiencia que debe ser constante, y es la experiencia sanadora. Por eso, una invitación que yo quiero hacerles en este momento es a que cada uno de nosotros nos revisemos y a que pensemos
¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos hablando? Recuerden lo que les dije: palabras que destruyen en vez de construir, palabras que lastiman en vez de consolar. A veces tenemos en el corazón lleno de hiel y no de miel. Ay, Eduardo, a mí me pasa a veces eso, pero yo no creo que yo necesite sanación. Bueno, ¿qué va a pasar cuando uno no lo reconoce? Esas experiencias se van extendiendo a lo largo de nuestra vida y van conformando lo que ya de una manera más clara se llaman las heridas emocionales. Y son esas heridas que se instalan en la psique, en el alma. ¿Qué significa esa expresión? Bíblicamente se habla del corazón. Son esas heridas que se van anclando en lo más profundo hasta que llegamos al momento que incluso no las reconocemos. A veces podemos tener los siguientes síntomas. Por favor, tomen nota de esto. Esto es como un tratamiento que el Señor nos está regalando a través de este retiro. Primero, ¿cómo saber si de pronto esas heridas ya son profundas? Porque vuelvo y reitero, no tomamos conciencia, creemos que ya, yo estoy bien, pero estamos heridos. No sé si a usted le ha pasado, usted ha escuchado personas que dicen, yo estoy bien, pero lo dicen como con ira. ¿Sí han descubierto eso? Yo estoy bien y al que no le guste de malas. No, pues está súper bien. Una maravilla lo que le está pasando. Entonces, cuando no somos conscientes, se convierten en heridas emocionales, es decir, heridas profundas que afectan el alma, la psique, el corazón, que significa lo profundo del ser humano. ¿Qué síntomas aparecen? Primero, tristeza sin una causa aparente. Mira a ver si usted va clasificando. De pronto usted está triste y no sabe por qué. Y usted cree que es el clima. Usted cree que es que tiene hambre, entonces va a la nevera y come y no se le pasa. Se engorda y se pone más triste. Sí. Usted tiene tristeza y no sabe por qué. Piénselo. Si eso le ha ocurrido, le está ocurriendo, hay que sanar. Hay heridas en lo profundo del alma. Segundo, sentimiento de rechazo inexplicable hacia sí mismo y hacia los demás. Entonces uno escucha a personas decir, hoy no sé, hoy siento que todo el mundo me fastidia. Alguien me decía una vez, Eduardo, ¿será que es que hay mucho pecado alrededor mío? Por eso me fastidia. ¿Será que es que yo, como tengo tanto de Dios, yo ya siento el pecado? Decía, sí, lo está sintiendo, pero en su corazón, mijito, porque así no es. Sentimos rechazo de nosotros mismos de manera inexplicable, pero también sentimos que los demás nos fastidian y no sabemos por qué. Pues la razón ya la estamos aprendiendo. ¿Y cuál es? Que estamos heridos emocionalmente. Ya esas heridas se han ido volviendo profundas y por eso no logramos identificarlo. Nos sentamos a pensar y no logramos encontrar la razón. ¿Sí? Hay personas que, por ejemplo, les puede ocurrir que frecuentan el grupo de oración y algún día llegan y no se sienten bien, sienten que todo les fastidia. Dicen, no, eso es que el Señor no quiere que yo vuelva. Una vez una señora decía, Eduardo, yo me voy a ir de X grupo porque es que allá son muy pecadores. Yo ya llevo allá varios años y yo veo que allá, eso ahí hay cosas que yo veo que no. Señora, no se vaya. No, Eduardo, yo ya lo tengo, yo ya oré, yo ya le pregunté al Señor y yo siento que ya debo irme porque ese grupo es muy pecador. Señora, no se vaya. Y le insistía, no se vaya. No, Eduardo, yo ya he caminado en el Señor, yo creo que yo ya puedo seguir mi proceso. Eso allá hay mucho pecado, yo me voy a ir para otro grupo que es más santo. Señora, no se vaya. Pero Eduardo, ¿usted por qué me insiste tanto? Señora, porque si usted se va a ese grupo que es más santo, usted lo daña. Porque el problema no son los demás, el problema está en nosotros. Entonces, revisémonos esa sensación de rechazo a nosotros mismos y a los demás de manera inexplicable. Alguna vez podemos haber dicho, hoy estoy que no me soporto. Y no es el día 28, no estoy hablando de eso. Tercer signo, baja autoestima.
Miren, un signo de baja autoestima, y esto lo digo con todo respeto, es cuando la persona empieza a descuidarse. Yo no estoy diciendo que todos tengan que tener cuerpo escultural, no, porque eso a veces se puede convertir en un culto al cuerpo. Pero es cuando la persona no se baña, no se arregla, peinado talco, tal como se despertó. Y uno dice, véngase, ¿qué le pasó? ¿Qué le está ocurriendo? Problemas de autoestima. Y usted mire una persona que haya vivido una situación dolorosa, especialmente en relaciones sentimentales, suele pasar. Y esa persona que se arreglaba mucho, ya no se arregla, porque su autoestima empieza a decaer. A ustedes no les pasa porque todos son muy bonitos. El Espíritu Santo dijo que todas las mujeres y los hombres que venían a Jesús en ti confío, todos son bonitos, todos. Amén. ¿Cómo les gusta, no? Un aplauso para ustedes. Entonces, ese es un signo, baja autoestima, que es el descuido de nosotros mismos. Cuarto, sentimientos obsesivos de culpa. Miren, hay dos tipos de culpa. Una se llama la culpa psicológica y la otra se llama la culpa moral. En el ejercicio de la fe, la culpa moral es la que nos sirve porque nos ayuda a reconocernos pecadores, a reconocer nuestra falta, pero sin hacernos daño. Nos impulsa a buscar la misericordia de Dios. Eso se llama culpa moral. En cambio, la culpa psicológica es esa culpa en la que nos hacemos daño y daño y daño y sin embargo no logramos sentirnos perdonados. Nos confesamos y no logramos sentirnos perdonados. El Padre nos absuelve, el Padre ora por nosotros y sin embargo no nos sentimos perdonados. Y entonces hay personas que incluso no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Había santos que se confesaban cada 15 días, pero hay personas que se confiesan muy seguido, cada semana, realmente porque no se sienten perdonados. Y entonces ya llega el Padre y le dice, pero los mismos pecados de la semana pasada, ya me los sé de memoria, porque no nos sentimos perdonados. Y vamos elaborando lo que se llama la culpa psicológica, que es esa que termina haciéndonos daño, nos deteriora emocionalmente, no nos sentimos libres interiormente. Otro signo, creo que ustedes no sufren de eso ninguno, amargura e ira injustificada. Amargura e ira injustificada. Yo tuve un profesor que le decían carepuño. Así le decía. Yo también, Dios mío, yo pedí perdón por eso. Imagínenselo ustedes, carepuño, llegó el carepuño, decía. Imagínense ustedes. Y ese señor nunca, en los años que estuvimos ahí, nunca lo vimos sonreír. Porque tal vez, no sé, hoy lo entiendo, tal vez sufría o había sufrido mucho en la vida y su corazón estaba lleno de experiencias dolorosas y por lo tanto vivía amargura. Y la persona que vive la amargura o esa ira injustificada es alguien que no logra disfrutar de las cosas buenas de la vida, no lo logra, porque siempre le va a encontrar el pero, siempre. Va a un matrimonio y todo estuvo muy bonito, muy arreglado, todo bien decorado, todo hermoso, la mesa bien decorada, lo que ponen en la mitad que siempre se me olvida el nombre, ¿cómo se llama? Buquet, algo así. Bueno, eso. Todo muy lindo, hasta se ganó el ramo. Y le dicen, ¿cómo le pareció todo? Bien, pero la papa de la comida estaba como dura, como amarga. O sea, se queda siempre viendo lo malo. Esa es la persona que vive amargura, solo se queda viendo lo malo. Otro signo, un temor obsesivo. Es una persona nerviosa todo el tiempo. Huye a tomar decisiones. Si la vida le obliga a tomar decisiones, se derrumba, porque hay momentos en que la vida nos obliga. Yo le digo a las personas, hay dos formas de vivir: una, tomar las decisiones, o la otra es que la vida las tome por uno. Y hay gente que no sabe tomar decisiones. Si ustedes me preguntan a mí,
una de las razones por las que más me consulta la gente es por esa. Me cuentan la historia y me dicen: ¿usted qué cree que debo hacer? Porque la gente no es capaz de tomar decisiones, porque están heridos. Y entonces ese vacío emocional se ha llegado a demostrar que se va llenando de temor, de miedo. Producto de eso yo afirmo lo siguiente: las heridas del alma producen incapacidad para disfrutar una vida interna en la paz de Cristo. Eso producen las heridas del alma, la incapacidad para disfrutar de una vida interna en la paz de Cristo. Usted puede ir al mejor momento de oración y sin embargo usted no recupera la paz. ¿Por qué? Porque no ha tomado la decisión de poner delante de Dios lo que le está causando daño. Fíjense que hemos hecho como una lista de síntomas. Cada uno revisémonos si podemos estar con alguno, o usted tal vez aplica el número 7, todas las anteriores. Me faltó esa. Sí, puede pasar. Claro que puede pasar. Y usted ahí necesita acompañamiento, ayuda espiritual, comunidad, sacramentos, vida de fe, conversión, si se puede hasta psicólogo, y no es propaganda. Realmente es así. Porque yo he conocido gente buena, gente bien intencionada, pero que por estar muy herida sufre. Y uno quisiera como tener, yo a veces digo, uno quisiera tener como un aparatico que entrara allá en el corazón y sacara, ¿no? Que sacara eso, como cuando usted de pronto tiene una herida. Hace muchos años me pasó una herida muy profunda y entonces había que abrir la herida y entrar allá para sacar lo que infectaba. Eso duele esta vida y la otra. Pero tan pronto sacan eso que está allá, inmediatamente la herida empieza un proceso rápido para cicatrizar. Puede ser que eso nos esté pasando. Y puede que nuestras intenciones muchas veces sean buenas, pero no logramos llevarlas a buen propósito. Por eso el Salmo 147 en el verso 3 nos dice una promesa, refiriéndose al Señor: Él sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Palabra de Dios, palabra de Dios. Dele un aplauso a la palabra de Dios. Salmo 147, verso 3. Repito: Él sana los corazones destrozados y venda las heridas. Y de alguna manera el Señor se apropia de esta promesa cuando allá en la sinagoga lo encontramos en Isaías, surge de Isaías 61, 1, 2, y el Señor lo expresa nuevamente en el Nuevo Testamento. Dice, refiriéndose a sí mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Palabra de Dios. Dele un aplauso al Señor por esta palabra que es promesa de sanación. Es promesa de Dios. El Señor, el ungido, ¿ha venido para qué? Él lo dice, para liberar a los cautivos. A veces nuestro corazón está atrapado. A veces las heridas son como unos barrotes, unas rejas muy gruesas que no nos dejan salir, nos tienen encerrados. Pero el Señor viene a liberarnos de esa cautividad, viene a darnos la verdadera libertad. Porque fíjense que la libertad, estamos dándonos cuenta que no es solo algo externo, también es algo interno. Realmente lo es. Y tú sabes de esto cuando en medio de la dificultad tú no pierdes la paz y tú logras hacer algo maravilloso que a Dios le agrada mucho, y es confiar en Él. Confiar en Él. Cuando de alguna manera nosotros vemos una situación difícil, nos podemos angustiar o desesperar, y si fácilmente ocurre, estamos heridos. Pero si nosotros hemos vivido un proceso de sanación, es posible que nuestra reacción sea: yo confío en el Señor. Yo confío en el Señor. Amén. Esta situación afecta algo fundamental en el ser humano que la teología nos enseña y lo llama las tres potencias. ¿Cuáles son esas tres potencias? Creo que ayer las cité: la memoria, el entendimiento y la voluntad. Miren lo que pasa. Esto es algo muy importante. Cuando estamos heridos,
en la voluntad, que es la capacidad para decidir libremente, es ese don que Dios nos dio, en la voluntad aparece el miedo, la inseguridad y la duda. Entonces usted quiere por lo menos, qué sé yo, abrir un negocio de algo, vender algo. Y usted ha hecho todo el análisis y está seguro de que puede hacerlo y puede lograrlo. Pero sin embargo usted está lleno de miedo, de inseguridad y de duda. Y usted va y le pregunta a algún familiar o amigo y le dice: mire, voy a abrir un negocio de empanadas. ¿Empanadas? Todo mundo vende empanadas. ¿Eso para qué? ¿Qué termina haciendo usted? Nada. No ha empezado y ya se dio por vencido. La voluntad está herida. La memoria. ¿Qué pasa cuando la memoria, que es otra de las potencias de las que nos habla la teología, está herida? Miren esta actitud, cuando todo se sobredimensiona o se magnifica. Y de eso nosotros tenemos mucho, culturalmente incluso. Usted va a decir algo, bueno, usted no, otra gente que yo conozco, y dice: le voy a contar algo terrible. Y uno piensa que es algo grave y resulta que no lo es. Todo es terrible, ¿cierto? ¿Cómo está la situación? Terrible. Todo es terrible. Entonces nuestra memoria tiende a sobredimensionar, a magnificar las situaciones. No le damos el tamaño adecuado a las cosas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Esta pared es blanca, ¿cierto? ¿Todo la ven blanca? Si no la ve blanca, toca que vaya donde el médico y le revise los ojos. Esta pared es blanca. Y entonces vamos a suponer que aquí hay una, sí la hay de por sí, una mancha. La mayoría de las personas dicen lo siguiente: la pared está sucia. No, la pared no está sucia. Hay una mancha en la pared. ¿Notamos la diferencia? Cuando nosotros tenemos esa tendencia a sobredimensionar, a magnificar las situaciones, es porque necesitamos sanar esas heridas profundas, porque eso está grabado en nuestra memoria, en nuestra historia. Se habla hoy día de memoria emocional herida. Y ahora la inteligencia es cuando se introducen en nosotros ideas que nos llevan al autoengaño. ¿Cómo se manifiesta? Cuando tú sabes que algo está mal y debes tomar la decisión, pero lo justificas. Entonces uno escucha a muchas personas decir: yo sé que tengo que hacerlo, pero no soy capaz. ¿Y por qué no? No, hay que esperar a ver qué pasa. Y empezamos a dar justificaciones que no tienen sentido. Entonces fíjense que esas heridas afectan nuestra voluntad, nuestra memoria y nuestro entendimiento. A veces también tenemos un acto que no es el correcto. Queremos olvidar esos acontecimientos que nos dañaron porque creemos que esa es una forma de protegernos. Pero ¿qué termina pasando? Quedamos encerrados en nosotros mismos y decimos una frase que no es cierta: el tiempo sanará. No, el tiempo no sana nada. El tiempo no sana nada. El tiempo hace que simplemente la herida quede ahí, pero en cualquier momento se va a manifestar. No se sana con el tiempo. No encontramos la sanación a través del tiempo. Encontramos la sanación delante del Señor. Y para el Señor no hay tiempo ni distancia. Amén. ¿Cuáles son entonces 5 rápidamente, para prepararnos para la exposición? 5 de las razones, o llamémoslas así, causales de que haya esas heridas o existan esas heridas en nosotros. Primero, ¿y cómo se manifiestan? La herida del rechazo. Levanten la mano los que alguna vez se han sentido rechazados. Creo que muchos hemos vivido esa experiencia. Entonces, esa herida del rechazo hace que la persona tienda a huir de las relaciones para evitar hacerse daño. Entonces son esas personas que dicen: yo no creo en el amor. ¿Han conocido a alguien así? El amor no existe. Los amigos no existen. Uno escucha mucho esas frases. Esa persona ha vivido la experiencia dolorosa de la herida del rechazo. Y esa herida incluso
puede haberse vivido desde la primera infancia, que es donde marca más. Tú ibas a abrazar a tu papá o a tu mamá y tu papá te hizo así, o no puso el cuidado suficiente a lo que tú le estabas manifestando. Entonces eso hace que tengamos tendencia a huir de las relaciones para evitar que nos vuelvan a hacer daño. Son esas personas que no tienen habilidades sociales, que son cerrados, ¿sí? Algunos hasta desarrollan timidez, que es asociada también con el problema del miedo. Son personas muy desconfiadas, ¿sí? Les es difícil entrar en una relación en confianza, y cuando lo logran incluso tienen tendencia a la celotipia. ¿Saben qué es la celotipia, no? ¿No saben qué es la celotipia? Son excesivamente celosos. Ese cuentico de que, ay, es que como él me cela, me ama. No, no sé cómo se le ocurre a usted creer eso. Eso no es cierto. Céleme, amor, céleme, no se meta en ese problema. Segunda herida, la herida del abandono. La herida del abandono, y de esto sufrimos muchas personas, porque todo el día escucho estas historias. La herida del abandono tiende a generar relaciones de dependencia, relaciones dependientes, donde queremos que el otro exista en mi vida de manera absoluta. Sin ti lo dulce me sabe amargo, sin ti lo claro parece oscuro, sin ti soy un pez fuera del agua, sin ti la noche se hace más larga y sufre a mí. Sí, esa es la herida del abandono. Puede ser, pongamos un ejemplo, papá o mamá te abandonaron, o esa pareja con la que estabas formando el hogar anocheció y no amaneció, dicen, ¿no? Tercera herida, la herida de la humillación. Esta herida de la humillación hace que la persona incluso llegue a odiarse a sí misma. Y son personas que tienen tendencias de pensamiento suicida. Miren, es muy preocupante. En este tiempo creció mucho la tendencia, la ideación suicida, con unos porcentajes altísimos, donde parece ser que la gente cree que ahí soluciona algo, y es alto el porcentaje, ¿sí? Esa persona es posible que haya experimentado la herida de la humillación. Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Si usted, un ejemplo, puede ser que usted no tenga ideación suicida todo el tiempo, o quiera hacerlo, pero usted tiene que analizar si en algún momento difícil usted inmediatamente dice, esta vida me tiene cansado, me quiero es morir. Ahí hay un problema, y usted hasta tiene que confesarse por eso. Cuarto, bueno, ustedes de esto no han sufrido, la herida de la traición. Uy, ¿qué pasó? La herida de la traición. Esa herida de la traición hace que usted quiera tener necesidad de control sobre todos. Son personas controladoras. Lo quieren controlar todo. Quieren la clave del celular, la clave del correo, la clave del Facebook, la clave del Instagram. Quieren saber quién le da me gusta a sus publicaciones. ¿Quién es esa señora que le dio me gusta? ¿Quién es? Dígame, yo ya vi a la mechuda esa. ¿Quién es? Eso es un tormento. Eso es un tormento. Mire, yo conocí una pareja, no lo vayan a hacer, porque es que a veces uno predica, ay, Eduardo me dio ideas, no. Y ellos tenían un programa que descargaron donde él abría el celular y sabía dónde estaba la persona, un localizador. Eso era inmediatamente. Un localizador. No voy a contar una cosa que me acordé ahora por respeto, pero ustedes se imaginan eso. Imagínense ustedes si eso es vida. Eso no es vida. Son personas controladoras. Y la otra herida es la herida de la injusticia. Son personas de mentalidades rígidas. Aquí las cosas son como yo digo y ya, crean sus propias normas.
¿Por qué? Porque yo lo digo y punto. Ah, bueno, sí, está bien. Casi que toca decirles a todo amén. Casi. Sí. Sí. En México, imagínense que hay algunas zonas donde las señoras le dicen al esposo, mi señor. ¿Ustedes le dirían a su esposo, mi señor? Me metí en líos con esa pregunta. Mi abuelita, que en paz descanse, porque mi abuelo, que en paz descanse, también fue muy violento con ella, le decía viejo animal. Lo quería mucho. Pues usted le diría a su esposo o a su pareja, mi señor. Hola, mi señor. Creo que no, ¿no? Entonces una persona que ha vivido la herida de la injusticia casi que quiere convertirse como un Dios. Las cosas tienen que ser como Él diga. Aquí se hace todo como yo diga. Y si no le gusta, la puerta está abierta. Yo no sé si usted ha conocido a alguien así, o si usted de pronto lo ha hecho. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reconociendo todo esto, tenemos que entregar todo delante del Señor. Y hay una frase hermosísima que a mí me gusta, de una santa que es doctora de la iglesia, Santa Hildegarda. Ella dice que cuando nosotros ponemos las heridas delante del Señor, Él las cambia en perlas preciosas. Oiga, un aplauso a esa frase tan maravillosa. Cuando ponemos las heridas delante del Señor, Él las cambia en perlas preciosas. Rápidamente le pido disculpas al padre que le dije a las 8:15, voy a apurarme. Voy a poner un ejemplo de lo que es un proceso de sanación. Imagínense usted un jardín, y en un jardín hay mala hierba, ¿cierto? No basta solo con arrancar la mala hierba. ¿Por qué razón? Porque vuelve a salir. No basta solo con eso. Va a dejar de salir si se planta buena hierba. Solamente. Entonces, en un proceso de sanación, las heridas interiores es lo mismo. En cada herida hay una mala hierba. ¿Qué hay que hacer? Pedirle al Señor que la arranque y sembrar semillas de amor, semillas nuevas. Por eso, hermanos, hay algo que debemos pedir todo el tiempo. Es el don más grande de todos, el que nunca va a pasar, el don del amor. Dame más de ti. Yo te amo, Señor, pero quiero amarte más. Quiero más de tu amor. Son oraciones que deben formar parte de nuestro encuentro con Dios. Porque podemos estar arrancando, pero no estamos regando la semilla para que crezca hierba buena. No hierba buena esa de la que tomamos, sino hierba buena, separado. No lo estamos haciendo. Y entonces por esa razón a veces nos quedamos con la mitad del proceso. Dicho de otra manera, incluso cuando oramos, como lo vamos a hacer ahora, el dolor sale, se lo entregamos a Dios, amén, se lo vamos a entregar a Dios, amén. Pero también debemos pedirle al Señor luego que llene. Y es importante también decir que a veces, como no lo tenemos claro, ahí es donde nos ayuda el Espíritu Santo, es nuestro gran aliado. Por eso dice en Jeremías 33:3, fácil de aprender ese texto bíblico, Jeremías 33:3, llámame y te responderé, te revelaré grandes cosas y cosas secretas que tú no conoces. Palabra de Dios, palabra de Dios. Denle un aplauso a la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo conoce todo y en la oración nos puede revelar cuál es esa herida profunda que no hemos podido sanar. Un día estábamos haciendo una oración pidiéndole al Señor por las heridas que tenemos incluso desde el vientre. Por ejemplo, desde el vientre pueden haber heridas de rechazo. Uy, claro, hay gente que fue rechazada desde el vientre y no lo saben. Y una persona estaba en esa oración y después daba el testimonio que ella vivió como si hubieran encendido una pantalla delante de ella y ella se vio como ese bebé que se estaba gestando allá en el vientre de su señora madre. Y en ese momento sintió muchas ganas de llorar y vino a su mente la idea de que su mamá no había querido que ella naciera en algún momento. Y a través de ese llanto,
Esa persona sanó y era una persona muy nerviosa, que había estado ya en tratamiento y después de ese momento no necesitó más de ese tratamiento. Sanó para la gloria de Dios. Amén. Démosle un aplauso al Señor por eso. Entonces, hermanos, nuestro gran aliado es el Espíritu Santo. 3 pasos para la sanación y con esto termino. Primero, primer paso, hay que identificar el evento que provocó la herida. Eso hay que, si no lo recordamos, hay que pedirlo al Espíritu Santo. Hay personas que sí lo recuerdan bien. Yo me doy cuenta cuando hago la evaluación diagnóstica con mis pacientes que a veces cuando me están contando, pues la experiencia me da para preguntar: ¿tú tienes algún acontecimiento que recuerdes que pueda estar asociado a este dolor? Y lo tienen clarito. Fue cuando me pasó esto. En muchos de los casos, tristemente, aparecen abusos o intentos de abuso, en muchos de los casos. Entonces, el primer paso es identificar ese evento. Pero si no lo identificamos, pedimos el Espíritu Santo para que nos ayude. E incluso en la experiencia de pedir el Espíritu Santo, es posible que no vivamos lo que vivió aquella persona del testimonio que acabo de contar. Pero sin embargo, al decirlo, el Espíritu Santo llegará a esa situación y nos va a sanar. Amén. Segundo paso, este es importantísimo: pedirle a Jesús que pase por ese momento, que vaya a tu lado para que pueda sanar esos recuerdos. Solo hay 2 formas útiles para ir al pasado, solo 2, porque nosotros tenemos la mala tendencia de estar allá en el pasado. Todo tiempo pasado fue mejor. Y vemos las fotos hace 10 años cuando no se nos caía el cabello y ese tipo de cosas. Vivimos en el pasado. ¿Sí? Entonces la única forma de ir al pasado son 2 nada más. Una, de la mano del Señor para que Él sane. Invítalo. No pierdas tiempo pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Invita a Jesús para que pase. Pero la otra, que es también muy útil, es para aprender del acontecimiento. ¿Por qué nos hacen las cosas muchas veces o repetimos ciertos sufrimientos? Porque no aprendemos de lo vivido. Entonces, usted de pronto tuvo una relación, ¿cómo lo digo? Porque es que esa palabra no me gusta. Bueno, voy a decirlo para hacerme entender: tóxica. Es que esa palabra no me gusta. Y de pronto fue porque usted se comprometió muy rápido. La señora que me decía: Eduardo, ¿yo qué hago? Mi esposo es muy borracho. ¿Dónde lo conoció, señora? En una discoteca. ¿Cómo estaba? Borracho. Ah, pues eso fue lo que usted cogió. Eso sí, qué pena. Pues no aprendemos de los acontecimientos. Entonces, las 2 formas es de la mano del Señor para sanar y para aprender de lo vivido. Y tercer paso, pedirle al Señor que llene con su amor y que nos muestre su voluntad. Pedirle que llene con su amor y que nos muestre su voluntad. Porque cuando nosotros nos sentimos amados por Dios, cuando nosotros creemos en ese amor, inmediatamente ¿a qué nos aferramos? A su voluntad, porque descubrimos que es lo mejor para nosotros. Que el Señor, a través de esta enseñanza, nos ilumine para que nuestra vida de oración sea de corazón abierto, para que nuestra experiencia de oración y la oración que vamos a vivir en este momento y durante este retiro hoy y mañana sea una experiencia donde le permitamos al Señor llegar a lo más profundo de nuestro ser. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si fue de bendición para ti, dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie.